Con nuestro orden de culto, hermanos, los invito a que abran su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. El mensaje de hoy está basado en estos versículos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Vamos a leerlo todos de forma conjunta, recordando que la versión que utilizamos es la versión 60. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Así en pie vamos a recibir a nuestro pastor oficiante, el presbítero Eric Hernández Lara, el mensaje de hoy basado en este texto que acabamos de leer, como aprendieron de nosotros. Oremos, hermanos. Agradecemos, Padre, la oportunidad que tenemos en esta mañana para meditar en tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu el que dirija nuestro pensar, nuestro corazón, para entender tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El analizar y el escudriñar la palabra de Dios a partir de textos concretos, específicos, y siguiendo la temática que ese texto establece, es lo que llamamos mensajes expositivos. Es decir, no damos un tema como tal, sino el tema nos lo da la Escritura. Y por lo tanto la Escritura es la que nos plantea los asuntos a tratar. Y en este caso, cuando hablamos de la primera carta a los tesalonicenses, estamos hablando de este apóstol Pablo dirigiéndose a una iglesia particular. ¿Por qué? Porque no es una iglesia que forma parte de las iglesias de Asia. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, Apocalipsis y vemos el escrito de Juan que dice a las 7 iglesias en Asia, pues esas iglesias están específicamente en lo que hoy es Turquía, la península de Anatolia. Ahí están esas 7 iglesias de Asia. Pero Tesalónica no pertenece a ese grupo de iglesias. Tesalónica se encuentra en lo que hoy es Grecia, en particular en lo que conocemos como Macedonia. Por ahí andaba Alejandro de Macedonia. O sea, es una zona más hacia la parte occidental. Y en este caso particular, hoy en día, la antigua Tesalónica es la actual Salónica, así es como se le conoce, esa es la ciudad, que era la capital de esa antigua provincia romana de Macedonia. Por lo tanto, esta comunidad tenía una característica, estaba formada por una mezcla de personas nativas
pero también había una gran parte de extranjeros. Y dentro de esos extranjeros había judíos. Así que tenemos una diversidad de nacionalidades en esta provincia, en esta ciudad de Tesalónica, importante. Y esto es necesario comentarlo, no sé si ya lo había mencionado el hermano Marcos, pero es importante entenderlo, sobre todo para entender por qué el apóstol Pablo les dice tal o cual cosa a los habitantes de esta ciudad y en particular a esta iglesia. En esta comunidad, por lo tanto, cristiana que se estaba formando en Tesalónica, pues había distintas nacionalidades, judíos, griegos, y pensemos también que había mujeres, dice la Escritura, mujeres nobles, que se reunían también en esta iglesia. Y obviamente, pues al haber judíos, también había judíos que no habían aceptado el mensaje de la predicación de Pablo. Por lo tanto, también se oponían a lo que Pablo o a lo que los cristianos en su momento estaban predicando. Así que teníamos un ambiente bastante amplio, diverso, que nos permite entender el tipo de mensaje que el apóstol Pablo va a darles. En este caso, tenemos que entender que va a haber diversas concepciones sobre la vida. Obviamente ahí son distintas culturas que se están reuniendo, entonces cada quien tiene su forma de concebir las relaciones entre las personas, las relaciones matrimoniales, etcétera. Y que al conjuntarse comienza a haber un choque muchas veces de lo que unos piensan y otros. Y el apóstol Pablo lo que busca es homogeneizar bajo un mismo pensamiento, bajo una misma visión, obviamente a partir del mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que va a buscar enseñar en estas comunidades. Y la gran pregunta que nos tenemos que plantear a partir de esta porción de la Escritura es ¿cómo agradar a Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo comienza a mencionar. O sea, ¿cómo debemos agradar a Dios? Y obviamente no es el tema solamente aquí, sino en diversas cartas, es la manera como se había planteado también, cómo en las diversas iglesias podemos hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, lo primero que el apóstol Pablo nos va a decir es que la voluntad de Dios es la santificación. Eso es lo que se pretende en la vida del creyente. Dice la Escritura desde el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Es a donde tiene que caminar el creyente. Y en este caso, esta va a ser una de las preocupaciones centrales de la vida en Cristo. Cómo lograr y cómo alcanzar la santificación. Hay que entender algo importante, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, en ese momento recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se va a encontrar en nosotros. Y en palabras de Pablo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer su obra, una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, vamos a decir lo que el apellido del Espíritu nos establece su función. Es el Espíritu, pero ¿por qué decirle al Espíritu, además Santo? Que no era suficiente decir Espíritu o Espíritu de Dios. No, se enfatiza la palabra santo, porque allí está la función del Espíritu, es decir, la santificación del creyente, el perfeccionamiento de éste. Y esta obra del Espíritu Santo comienza incluso desde antes de la conversión. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros como individuos hemos sido llamados por Dios a vida eterna, lo que conocemos como un llamamiento eficaz. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, no es que nosotros lo hayamos elegido, no es que, de veras, sí, cierto, tiene razón el predicador, sí, yo acepto al Señor. No, nosotros no tenemos capacidad para tomar ese tipo de decisiones, porque en nuestra vida hay pecado. Eso es resultado de la acción del Espíritu Santo que va a tocar nuestra vida y nos va a decir, tú eres elegido.
y mueve nuestro corazón, mueve nuestra alma para tomar esas decisiones. O sea, es la acción del Espíritu antes de que comience esa labor profunda de perfeccionamiento. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es llamar a aquellos que han sido escogidos por Dios para vida eterna e iniciar ese proceso de perfeccionamiento. De allí, por lo tanto, como decíamos, ese nombre. Por lo tanto, en ese caminar por la vida, vamos a encontrar que para alcanzar la santificación, y que en este caso particular al apóstol Pablo le está preocupando por lo que sucede en la iglesia de Tesalónica, es cómo controlar los deseos sexuales exacerbados y desordenados. No vamos a decir que hay allá afuera, no, que hay aquí dentro, sino para que se los escribe, ¿no? Se los está diciendo a la iglesia porque eso está sucediendo en la iglesia. A veces pensamos, hermanos, no, es que esas cosas no pasan en la iglesia. Y déjenme de confesarles algo, yo así crecí. Yo nací en hogar cristiano y yo pensé que esas cosas no existían en la iglesia. Cuando soy ordenado pastor, el Señor me abre los ojos y me dice, estás totalmente equivocado. Esas cosas sí suceden en la iglesia y otras muchas. Y entonces, ahora sí que podría decir que mi halo de inocencia cristiana se cayó. Y nos damos cuenta entonces que en la iglesia hay una serie de situaciones importantes que hay que abordar, porque a veces acostumbramos a decir, es que allá en el mundo, no, olvidémonos de que si allá en el mundo, eso sucede aquí, ¿sí? Que no lo hablemos, que no se revele, que no se muestre, esa es otra cosa, pero existe. Y el apóstol Pablo lo señala, por eso para él los deseos sexuales desordenados que se están dando es un tema que va a tocar aquí como un elemento que está afectando la santificación de la iglesia. Y el otro son las relaciones con el prójimo. Son los dos temas que aborda este pasaje que estamos nosotros tocando. Vamos a este primer aspecto, entonces. Vivimos en un ambiente en donde el Espíritu Santo está en nuestras vidas y el propósito es que seamos perfeccionados. Y obviamente la santificación nunca la vamos a alcanzar en vida, porque la santificación se logra finalmente en la presencia de Dios, en la vida eterna. Pero estamos en un proceso de perfeccionamiento, de ir caminando para ser cada vez mejores, y que solamente la obra del Espíritu Santo nos va a permitir que eso se logre. No es por nosotros, no es porque yo ya soy más bueno, o porque ya, no, es el Espíritu el que me está moviendo a esos cambios, a esa transformación, a ese cambio de mentalidad que se requiere. Esa es la obra de Dios en nosotros. Cuando leíamos el texto observábamos que el apóstol Pablo felicitó a los hermanos por tener una vida en donde están caminando ya en la ruta que Dios les marcó. Él les dijo, muy bien, ahí vamos caminando. Pero tengo que hacer una observación. Tenemos este problema que nos está provocando que ese proceso de perfeccionamiento se detenga, y es la inmoralidad sexual. Obviamente para nosotros en la actualidad esto no es un tema nuevo, porque esto existe y en el mundo moderno en el que estamos es algo que está todavía cada vez más a la vista. Cuando algunos de nosotros éramos jovencitos, niños, pasábamos por un puesto de periódicos y observábamos que las revistas pornográficas estaban envueltas y además estaba cubierto, no se podía ver qué había, nada más se sabía que era pornografía por el título, los que sabían, ¿no? Pero no había forma de que cualquiera pudiera llegar a hojearlas. Hoy ya no pasa eso, ahora ya es más abierto. Y bueno, y ya el puesto de periódicos ni siquiera es tan importante. Tú nomás haces un clic en internet y te metes hasta la cocina, a ver lo que quieras. Eso está presente, la sexualidad está
a flor de piel en todos los sentidos. Y eso obviamente exacerba los sentimientos, los pensamientos, no solamente de los jovencitos, también de los adultos, de la iglesia. Y a eso es a lo que hay que tener cuidado. En este caso particular, el apóstol Pablo se dirigía a este tipo de temas, sobre todo a las congregaciones en donde había una fuerte carga de gentiles. Porque obviamente en la mentalidad judía, ya desde el Antiguo Testamento había una serie de normas que buscaban controlar esta cuestión sexual. Pero en el ambiente gentil griego no existía eso, así que había mucho más libertad en ese sentido. Y por lo tanto, al aceptar estos grupos no judíos el cristianismo, entraban en conflicto con las enseñanzas, con las nuevas enseñanzas, y el apóstol Pablo tenía que encaminarlo. De hecho, a pesar de ello, dentro del judaísmo había también ciertas formas de esquivar la ley. Entonces, siempre se puede. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que si bien es cierto, ya Jesús comienza a hablar del divorcio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se podía dar carta de divorcio, por ejemplo, un hombre, porque siempre la culpable es la mujer, ¿sí? Los hombres no tienen nada que ver, por eso decía Sor Juana, no, eso fue Sor Juana, ¿no? Mujeres necias que acusáis al hombre sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Era al revés, ¿verdad? Sor Juana dijo, hombres necios que acusáis. Pero se aplica, ¿no? El hombre lo toma, lo tergiversa y dice, son las mujeres las culpables. Y entonces, en el Antiguo Testamento se podía dar el divorcio, carta de divorcio por impureza en la esposa, ya fuera de tipo sexual, o simplemente por no saber preparar la comida que al marido le gustaba. Eso era motivo suficiente para darle divorcio. No, imagínense si eso se aplicara en los tiempos actuales. ¿Qué pasaría, no? Cosas tremendas. Pero eso sucedía en el Antiguo Testamento. O sea, el judío era muy laxo para esto. Por eso Jesús, cuando comienza a predicar, dice, a ver, ustedes están abusando de lo que es la ley. Y Jesús en una primera instancia dice, solamente se permite la carta de divorcio por razón de adulterio. Punto. No hay más. Esa es la única razón. Nada de que le faltó sal a los frijoles, ¿no? O porque hoy llegué de malas y ya. No. Solamente por causa de adulterio. Y también Jesús se va todavía más profundamente. O sea, adulterio, ¿tú crees que es ir con una mujer o un hombre que no sea tu esposo y tener relaciones íntimas? No. Adulteras en el momento que tú ves a alguien con deseo carnal. Allí adulteras en tu pensamiento. Entonces ya Jesús comienza a cerrar esas, vamos a decir, esas ventanas que existían y por donde todo el mundo se movía, ¿no? Lo acota. Y de tal forma, a partir de allí, los apóstoles comienzan a predicar y buscan darle un sentido a las congregaciones cristianas. En el versículo 4 que leímos de 1 Tesalonicenses, hay una palabra en griego, skeuos, que está traducida en la versión Reina Valera como esposa. Así está traducida. Entonces, si vemos el texto, dice en forma particular, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, si lo vemos con Reina Valera. Pero resulta que la palabra skeuos estrictamente significa vaso o cosa, no significa esposa. En este caso, Casio de Reina lo que hace es interpretar el texto y le pone la palabra esposa. Pero otras versiones, en lugar de poner esposa, ponían cuerpo. Y si bien es cierto, la palabra esposa no está mal porque no te desvía del sentido del texto, si se utiliza la palabra cuerpo como traducción en lugar de esposa, diría de esta manera,
que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión desordenada. Inmediatamente mi mente se va a Primera de Corintios, en donde el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que esa iglesia era una iglesia brava, en donde el pobre apóstol Pablo cada vez que escribía tenía que darles por todos lados porque era una iglesia que se desviaba tremendamente de todo y había que meterla en orden. Allá en Primera de Corintios, capítulo 6, si gustan buscarlo, Primera de Corintios 6, versículos 18 al 20, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Y tenemos, a la hora de interpretar un texto, tenemos que entender inmediatamente si existen algunos otros textos en la Escritura que tienen relación con ello. Y en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo está hablando de santificación, está hablando de la obra del Espíritu Santo y está hablando de la fornicación, que es el mismo tema que toca 1 de Corintios. Por lo tanto, podríamos decir, y en lo personal así lo pienso, la palabra cuerpo es más adecuada. Y entonces el apóstol Pablo les está diciendo de una manera más intensa, no solamente se trata de que respetes a tu esposa, sí, eso es parte de eso, es importante, pero lo importante es que respetes a tu cuerpo, porque tu cuerpo debe estar, como decíamos en el texto original, en santidad. Debe ser santo, apartado de Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. De ahí la importancia que estamos observando aquí. Por lo tanto, la santidad comienza con nosotros mismos, comienza en nuestro cuerpo, respetando nuestro propio cuerpo. No solamente se trata de que si yo engaño a mi esposa o engaño a mi esposo, sino se trata de que respetemos nuestro cuerpo. Y en el caso particular, eso es adulterio. Y en el caso, por ejemplo, de los no casados, se le llama fornicación. Es decir, aquellos que tienen relaciones íntimas fuera del matrimonio. No estoy hablando de esposos o personas casadas, sino solteros. A eso se le llama fornicación. Entonces, exactamente estamos en la misma línea. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu y debemos caminar en santidad, porque en el momento que nosotros permitimos que nuestro cuerpo sea contaminado, inmediatamente no solamente es el cuerpo como elemento físico, sino nuestra mente, nuestro corazón es contaminado y nos desvía y nos aleja de Dios. Cuando hablamos de pornografía, el gran problema de la pornografía es que obsesiona a la gente. Y llega un momento en que eso te desvía en tus impulsos naturales. Y llega un momento en que no puedes tener relaciones íntimas si no ves una página pornográfica. O sea, a ese nivel puede llegar. Entonces, nos desvía de lo que es lo natural, lo normal delante de Dios, la manera como fuimos hechos. Así que, hoy es tremendo esto, ¿no? Hoy prendo la televisión, veo cualquier telenovela y tengo ya escenas de cama, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para...? No, pues no se espante, hermano. No, yo no me espanto. Pero es algo que está presente, ¿no? El lenguaje sexual en doble sentido ya es bien común en televisión. No estoy hablando del internet, estoy hablando de televisión. O sea, eso es algo que constantemente se está exacerbando. ¿Por qué? Porque eso vende. Ese es el problema. Eso vende. Y eso es lo que constantemente está presente. De ahí entonces que nosotros como creyentes, pues tenemos que tomar conciencia de esto y pensar que lo que Dios busca es nuestra santidad, nuestro perfeccionamiento. Entonces tratar de quitar de nuestra mente ello, y solamente con la ayuda del Espíritu Santo va a ser posible.
no va a ser posible con nuestras propias fuerzas, sino solamente con la obra del Espíritu Santo. Y dice el apóstol, esto que te estamos diciendo, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Si tú no lo entiendes, no lo quieres reconocer, no lo aceptas, no estás rechazando la palabra del hombre, sino estás rechazando a Dios, quien nos dio también al Espíritu Santo con el propósito de guiarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas y lo que Cristo nos enseñó. Por ahí va este primer sentido de este texto. Un segundo aspecto que al apóstol Pablo le preocupa y le ocupa de forma importante para esa santidad es el amor fraternal, las relaciones entre las personas. Y en este caso, para poder caminar en santidad, el amor fraternal es algo fundamental. Y realmente, cuán difícil resulta a veces al ser humano mantener una relación de convivencia, paz, hermandad con otras personas. Qué difícil es. Todos tenemos que cuidar lo que decimos, lo que mencionamos, nuestros actos. Y hoy dicen mucho que hoy las generaciones actuales son generaciones de cristal, porque hoy les dicen mi alma y ya se ofendieron. También, ¿no? O sea, también no hay que caer en el otro extremo. Pero el apóstol Pablo nos dice, tenemos que fomentar y promover ese amor entre los hermanos. Y Romanos 12, capítulos 9 al 21, nos hace una enumeración bastante interesante para poder reforzar esto del amor fraternal. Porque finalmente el texto de 1 Tesalonicenses no amplía de qué entiende o qué debe hacerse en ese amor fraternal. Hermanos, dice, hay que promoverlo, el amor entre los hermanos. Pero, ¿cómo le hago para realmente promover ese amor entre los hermanos? La Escritura es muy amplia, hay muchísimas cosas que nos va a estar mencionando sobre cómo hacerlo. Quiero tomar Romanos de 12, 9 al 21 como elemento base. Sin embargo, hay muchas más cosas que podemos mencionar. Y en este caso, este texto de Romanos nos habla ampliamente de la forma como debemos establecer los vínculos fraternos. Voy a enumerarlos. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Primer aspecto. Es decir, ocuparnos de lo que le pasa a los hermanos, de las necesidades que tienen. Y si está en nuestra mano ayudarles, hacerlo en la medida de lo posible, apoyándolos si es económico, si es moral, espiritualmente, tenemos que actuar de esa manera. Entonces, compartir las necesidades, hacerlas nuestras también y practicar la hospitalidad, es decir, atender, recibir en su momento a aquellos que lo necesitan. Ese es un primer aspecto. Otro punto, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Esa es la parte difícil. ¿Cómo lo hacemos para aquellos que no les caemos bien, ¿no? Y que nos hacen campaña y que nos están ahí molestando? En términos actuales nos están haciendo bullying constantemente, molestando. Dice, bendícelos y no los maldigas. Híjole, qué difícil es hacer eso. Sin embargo, el Señor dice más adelante, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, déjaselo a Dios y Dios es el que va a actuar, pero tú no actúes por tu cuenta. Otro elemento de fraternidad, gozar con los que se gozan, llorad con los que lloran. Algo que he observado es que para las fiestas siempre estamos muy prestos. Que si va a haber una reunión en la iglesia, ay, vamos a la iglesia, que si hay que traer comida, sí, traemos comida, y que ahí estamos. Oigan, hermanos, falleció el hermano tal, si quieren ir al... ¿Y dónde están los hermanos? Es que a mí no me gustan esas cosas, me deprimen. A ver, nos gozamos con los que se gozan, pero no queremos llorar con los que lloran. Pero eso sí, cuando me toca a mí, ¿y dónde están los hermanos?
no vinieron. Les aseguro que muchos de ustedes nunca han ido a un velorio de algún hermano de la iglesia, que no sea su familiar, nada más por solidaridad, se los aseguro. Porque siempre decimos, no nos gusta. ¿Y ustedes creen que a un pastor le guste ir a los velorios? Cuando nos hablan y nos dicen, es que falleció, lo único que yo pienso es, vamos a apoyar a los hermanos. A nadie le gusta, claro que no nos gusta. Pero la Escritura nos muestra y nos dice, llorad con los que lloran, seamos solidarios con los que sufren, no solamente en los momentos de diversión y de alegría, sino sobre todo en los momentos de tristeza. Dice la Escritura, vivir todos en un mismo sentir, pensemos lo mismo, sintamos lo mismo. A lo mejor pensar es más difícil, pero sintamos lo mismo, que es el amor, la solidaridad, el buscar estar en compañía de los hermanos, el apoyarnos. No ser altivos y asociarse con los humildes. Cuidado en la iglesia que no se nos suba a la cabeza el trabajo, el nuevo cargo, la nueva responsabilidad. Es muy fácil, como dicen por ahí, perder el piso y convertirnos en personas altivas. Es decir, veo a todos debajo del hombro. No. Asociémonos con los humildes. El que quiera ser engrandecido tiene que humillarse. Es ahí en donde realmente empieza la grandeza de las personas, al estar con los sencillos, económica y de sentimiento. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es lo que nos menciona el apóstol Pablo. Procuremos ayudar, actuar, atender a los necesitados. No pagar a nadie mal por mal, o sea, no te desquites, hombre. No quieras hacerle lo mismo que te hicieron a otros. No lo hagas. Y trata de estar en paz con todos los hombres. Estoy tomando todo esto de este texto de Romanos. Vivir en paz. Que si me están molestando, bueno, le damos la vuelta, o sea, ya evitamos el conflicto. Que si están diciéndome esto, está bien, ya, o sea, hago oídos sordos. Llegará un momento en que ya estás hasta aquí, ay, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué te traes? No te voy a pegar, pero también llega un momento que dices, a ver, ¿qué te hice? ¿No? Dime, vamos a aclarar cosas de una vez. Y dicen por ahí que el valiente lo es hasta que el cobarde se deja, ¿no? Por ahí va el dicho. Entonces, simplemente es, ¿qué pasa? Y hablarlo. Sobre todo, dice, lo más difícil, da de comer y de beber a tu enemigo, porque ascuas de fuego pones sobre su cabeza. Y vencer sobre todo el bien con el mal. Algunos elementos de promovamos el amor fraternal, la convivencia unos con otros. No es fácil. De repente llegan personas y dicen, no, es que yo no voy a ir a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas, porque dicen del amor de Dios y nomás están peleando, hay chismes. Pues eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Y los que están aquí y los que estamos aquí somos precisamente los que necesitamos la ayuda. A lo mejor allá afuera están los que no necesitan ayuda, ¿no? Los perfectos sí deben estar allá afuera, porque no buscan la ayuda de Dios. Nosotros sí la buscamos, porque sabemos que no somos perfectos. Y por eso la exhortación del apóstol Pablo, procúralo, procuren, búsquenlo, porque es una necesidad importante. Dice el apóstol Pablo que procuremos estar con tranquilidad. Y me gusta este último versículo, lo voy a leer como dice aquí. A fin de, dice el versículo 11, procurad tener tranquilidad y ocupándoos en vuestros negocios. Esto me suena así como que no te metas en lo que no te importa. Ocúpate de lo tuyo. No te estés metiendo en lo donde no te están llamando. Así lo entendí yo luego que lo leí. Ocupándoos de vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El que está ocupado, por eso dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no?
Entonces, ocúpate de tus cosas, ocúpate de tu trabajo, haz las cosas que te corresponden bien, ocúpate de los problemas que hay en tu familia, deja estar viendo los problemas de los otros, a menos que te pidan consejo, que te ayuden o te llamen, ¿no? para apoyar. Trabaja, esfuérzate. Y finalmente, que toda la gente que te rodea te respete por lo que eres, por la manera como vives, por el ejemplo que das, por el testimonio que tienes en Cristo de lo que Él ha hecho en tu vida, porque finalmente regresamos al primer punto, porque estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, y que cada día que avancemos, que caminemos, vayamos limando todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, que impiden que podamos tener una relación y una comunión íntima, estrecha con Él. Cada quien tiene su ritmo, algunos son más rápidos, otros somos más lentos, pero aquí lo importante es que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y dice, y no lo mencioné, empezaba diciendo el apóstol, como aprendieron de nosotros, porque nosotros les hemos puesto ejemplo de cómo se debe uno conducir. Por lo tanto, hermanos, tenemos delante de nosotros un gran reto, un reto que solamente Dios puede lograr en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos, como decimos por ahí, de qué pie cojeamos. Pidámosle al Señor que Él nos ayude para que dejemos de cojear de ese pie y podamos caminar rectos, siempre tomados de la mano del Señor y guiados por el Espíritu Santo. Amén.